Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrastrate, pero no grites cuando te aplasten. Bienvenidos a Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hoy vamos a hablar sobre Colombia. ¿Qué les viene a la mente cada vez que nombramos a este país? Seguramente no podrán dejar de pensar que es uno de los conflictos más antiguos de nuestra región. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Me puedes ampliar un poquito lo que vamos a hablar hoy? Sí, mira, como bien decías, Colombia está en una guerra interna desde hace 5 o 6 décadas, depende de cuándo uno tome el punto de inicio. Lo que sí es un factor de desestabilización, pero por otro lado también ha sido y es la punta de lanza seguramente de Estados Unidos dentro de lo que es nuestra región. Les ha permitido con esas excusas tener una presencia militar importante con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero ahora ha habido conversaciones de paz y se han logrado avances muy importantes, lo cual creo que está abriendo un nuevo enfoque, un nuevo panorama en lo que puede ser Colombia. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, es un poco lo que queremos analizar en este programa. Bien, y nos acompaña Elsa Brusone, quien es especialista en geopolítica y secretaria de CEMIDA. Así que Elsa, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por recibirme. Elsa, una pregunta cortita para una respuesta cortita. ¿Cuáles son los orígenes del conflicto en Colombia? El asesinato de Gaitán, el líder popular, que se perfilaba como el nuevo presidente de Colombia si se realizaban las elecciones y que fue asesinado en 1948, lo cual provoca una fractura ya más grande de la que había dentro de la sociedad colombiana, marca el triunfo de la oligarquía colombiana definitivamente aliada a Estados Unidos y entonces da por resultado el inicio de las luchas populares, que son luchas de resistencia que van culminando después en la conformación de los grupos guerrilleros. Mejor explicado imposible. Y también nos acompaña un invitado que ya no necesita presentación, un político, profesor, así que un gran amigo de la casa, Carlos Raimundi. Carlos, bienvenido, bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, al contrario. Carlos, ¿cuál fue la influencia de la Revolución Cubana en este conflicto? Bueno, cuando yo la escuchaba a Teresa, pensaba en la época, ¿no? Porque era una época donde vos tenías finales de los años 40, principios de los años 50, tenías a Fulgencio Batista, Anastasio Somoza, Trujillo en Dominicana, pero al mismo tiempo, desde el cono sur venía el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, el primer peronismo en Argentina, el gobierno de Ibáñez del Campo en Chile. Y Jorge Eliezer Gaitán representaba de alguna manera, no digo que estuvieran conectados directamente, digo que representaba el ascenso de los sectores populares, de las masas trabajadoras, de una política independiente, con fuerte presencia del Estado. En el año 54, desde otra perspectiva, pero el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Entonces, vos tenías una confrontación de época.
Entonces hubo un aplastamiento por intervenciones militares a todos los movimientos, en algunos lugares por revolución, por el asesinato en este caso, intervenciones inclusive directas, militares. Entonces ahí hubo un enfrentamiento. Después se produce el triunfo de la Revolución Cubana, es posterior, digamos, es recién en el año 59 y el alineamiento después de los primeros meses de gobierno. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay todo un proceso insurreccional que yo creo que es de alguna manera producto de toda una cultura, de una cantidad de factores que no solo pasan en América Latina, pero donde la revolución, yo te diría, revolución cubana, la aparición de Juan XXIII y esa apertura de la iglesia y ese compromiso con la pobreza y la aparición de los curas que hacen opción por los pobres y la teología de la liberación, es decir, se combinan una cantidad de factores. ¿Y dónde quiero llegar? Que hay una lucha por la democratización, un aplastamiento por las intervenciones militares, un triunfo de la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana de alguna manera proyecta ideas insurreccionales y proyecta la aparición de movimientos que se sublevan contra todo esto. Quiere decir que hay una participación. Ahora, la particularidad estrictamente colombiana que tiene la aparición de la FARC y luego del Ejército de Liberación Nacional, indudablemente expresan un clima de época y al mismo tiempo expresan una realidad local muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, ya se podrán dar cuenta que nos espera un programa más que interesante, pero antes de seguir la charla con Elsa y con Carlos, vamos a llevarlos a ver la primera parte del informe sobre Colombia, el fin del conflicto armado en este país. Desde el siglo XIX, Colombia revela de una gran importancia geoestratégica, no solamente para el mundo, sino también y sobre todo para América Latina. En efecto, Colombia posee acceso a los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, constituyendo además la llamada bisagra entre Mesoamérica y América del Sur, sin dejar de mencionar que geopolíticamente vigila el canal interoceánico de Panamá. Posee además amplias reservas de petróleo y biodiversidad y es un país riquísimo en recursos materiales. Conjuntamente, cosa que el complejo militar estadounidense agradece de sobremanera, Colombia tiene problemas de narcotráfico y de terrorismo. Estas dos características han constituido también un buen pretexto geopolítico para la presencia estadounidense, no solamente en el país, sino en la región. Debido a la proximidad de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y el nexo militar que los une, algunos analistas le han puesto el polémico alias de Israel Suramericana. Su presidente actual se llama Juan Manuel Santos Calderón. Es un político de centro-derecha, periodista y economista. Pertenece a la familia Santos, anterior propietaria de uno de los diarios más leídos en Colombia, El Tiempo. Detalle no menos significativo a la hora de mostrar el poder de los medios y su inserción en la política colombiana. Juan Manuel Santos preside Colombia desde el 7 de agosto de 2010 y ha sido reelegido en el 2014 ganándole la pulseada al partido del expresidente Álvaro Uribe, de quien Santos había sido ministro de Defensa, habiendo basado casi exclusivamente su campaña presidencial en alcanzar el histórico acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas, FARC, una de las guerrillas aún en actividad más antiguas de nuestro continente. El conflicto armado en Colombia involucra al Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Este conflicto ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial a partir de los años 80, cuando algunos de los actores comenzaron a financiar sus actividades con el narcotráfico. Este conflicto interno, iniciado a fines de los años 50 del siglo pasado, ha dejado la escalofriante suma de más de 200.000 muertos. El actual proceso de paz describe los esfuerzos de las partes interesadas, el Estado y la FARC, en lograr una solución de paz duradera a este conflicto y se divide en 4 fases. La primera, que fue la etapa de acercamientos secretos, conversaciones exploratorias durante 6 meses. La segunda, que es la concreción de los acuerdos. La tercera, que es la refrendación. Y la cuarta, la implementación.
es de mencionar el rol fundamental que ha tenido Cuba y Venezuela en este proceso iniciado y ya a punto de concluir en un histórico acuerdo de paz. Elsa, me quedé pensando, en esa época Estados Unidos elabora una respuesta a todos estos movimientos que describía Carlos, que es un poco la doctrina de la seguridad nacional, que empieza a pegar en nuestros países. ¿Cómo es el impacto en Colombia de esta idea? Y es muy fuerte. En realidad, Estados Unidos ya comienza, digamos, a implementar el plan desde mucho antes. Es en 1941 con la creación de la Junta Interamericana de Defensa. Estamos hablando de 1941, Empezada la Segunda Guerra Mundial. Que, digamos, toma impulso en el año 1942. En el año 1947, con la instrumentación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que determinaba que si alguna nación de nuestro continente era atacada por un enemigo exterior, todas nos uníamos y hacíamos frente a ese enemigo, que no funcionó en absoluto para nosotros en el caso de Malvinas, porque fue aliado a Gran Bretaña. Y con fue el broche final, caso real de una agresión de una potencia extranjera. Una potencia extranjera, exactamente. Estos dos pilares culminan en el año 1948 con la instrumentación de la OEA, que coincide justamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y a partir de ese entonces culmina con la creación del Comando Sur. El Comando Sur es el primer comando militar creado en el mundo para alguna región del mundo. Estados Unidos ha dividido el mundo en regiones, cada región tiene un comando militar, el nuestro es el Comando Sur. Y es el primero que crea, lo crea en el año 1953. Es decir, ya viene implícito este tema de la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque en la lucha entre lo que ellos dicen, el conflicto este-oeste, que es la lucha entre el mundo occidental y cristiano versus el comunismo, es decir, el marxismo, que son los países de Europa Oriental, a la cabeza Rusia. Ya también para ese entonces ha culminado la gran marcha de Mao Zedong y tenemos a Mao triunfante en China. Entonces, en esta lucha contra el enemigo, que es el comunismo internacional, pasa a considerarse enemigos a todos los movimientos sociales o a todos aquellos movimientos políticos que tengan una visión de justicia social, de independencia económica, de soberanía política en los países, y comienza a ser aplicado a través de la utilización de las Fuerzas Armadas, digamos, en la lucha contra el comunismo, pero aplicado a hacer, digamos, a terminar de raíz con cualquier activo de reacción a lo que se nos quería imponer desde afuera. Entonces, y Colombia lo ha sufrido muchísimo, porque en el conflicto entre la guerrilla y el gobierno colombiano, digamos, se han utilizado no solamente las Fuerzas Armadas de Colombia en esta lucha interna, sino también se han utilizado fuerzas parapoliciales y fuerzas paramilitares. Y realmente sí, donde por eso tenemos más de 200.000 muertos, por eso tenemos 7 millones de colombianos desplazados dentro de la misma Colombia y en los países vecinos. Por eso hemos tenido y hemos asistido a las violaciones a los derechos humanos de las más graves, horrendas, terribles que uno haya podido imaginarse. Perdón, nos queda poco tiempo y quisiera terminar con una pregunta a Carlos antes de cerrar. O sea, hablando todo eso, cuando vos hablas de cómo está dividida Colombia, de cómo están estas guerrillas, ¿cómo afectó, Carlos, la caída de la Unión Soviética a estas guerrillas, tanto en la parte política como en la parte emocional? Porque hay un factor importante ahí de motivación, digamos. Sí, ahí yo trato de interpretar una conexión entre tu primera pregunta, Revolución Cubana, y la segunda, caída de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la primera pregunta es la influencia que hubo de la... Sí, éramos casos, porque son me parece que una cosa va con la otra. Mira,
desde luego que hubo una influencia ideológica, inclusive hasta de soporte logístico, de entrenamiento, financiero, no digo que no, pero apoyada en realidades locales, digamos, porque yo cuando la escuchaba a Elsa, que ahora le digo bien el nombre, que me lo equivoqué la primera vez que la mencioné, y primero, comparto todo lo que ella dijo, no lo podría haber expresado con mejores palabras, pero desde luego en ese conflicto, en esa disputa por la hegemonía mundial, que después termina con la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos lo primero que tenía que hacer como potencia, como superpotencia mundial triunfadora, o una de las dos grandes responsables del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, era mostrar que sus territorios más próximos estaban bajo control. Claro. Porque ¿cómo iba a ser para decir yo quiero dominar al mundo y no puedo dominar mi patio trasero? A como diera lugar. Entonces ahí hay una paradoja que es, Estados Unidos vendrían a ser culturalmente, digamos, para todo el aparato de colonización cultural que nosotros sufrimos, vendría a ser el responsable de imponer el valor de la democracia. Ahora, fíjate qué paradoja. Todos estos movimientos aplastados en América Latina eran los movimientos más populares y más democráticos. Es decir, la adhesión popular que tenía Eliezer Gaitán en Colombia era extraordinaria, era el presidente, era inminentemente el presidente en esas elecciones. Entonces ahí hay violencia electoral muy fuerte. Después te dicen, pero no, por la vía revolucionaria de la violencia no puede ser que llegue la democracia. Entonces después llega Salvador Allende a Chile, no llega por la violencia, llega por la vía electoral. Y también un golpe. Entonces, vos decís, pero ¿cómo? Si son los que quieren imponer la democracia, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo sean los que aplastan a todos los movimientos democráticos y populares de la región? Entonces, de alguna manera, legitiman la lucha. Legitiman, es decir, yo no estoy diciendo que eso sea ni acertado, ni que haya sido lo correcto, ni que yo defienda, al contrario, yo creo que a América Latina no le conviene entrar en una espiral de violencia, por eso valoro tanto el proceso de paz en Colombia. Pero lo que quiero decir es que no dejaron en su momento oportunidad, porque por la vía democrática terminaban aplastando las elecciones populares. Que los sectores que deberían ser más nacionalistas, como eran sobre todo las Fuerzas Armadas, son las primeras que convencieron que el enemigo era una ideología, no otra cosa. O sea, cualquier Estado tiene derecho a planificar su sociedad como le parezca. ¿Cómo han logrado para hacer esto? ¿Cómo han logrado que crean que esa forma de planificar es ajena a uno, más allá del discurso de esa consabida frase del occidente occidental? Eso lo dejamos para el próximo bloque porque en este ya no tenemos tiempo, así que no se vaya. Enseguida volvemos. Bien, de regreso a este segundo bloque, justito para escuchar a Damián Jakubowicz en su columna. Damián, ¿es el fin de la lucha armada en América Latina? ¿Qué tal, Ivonne? Buenas noches. Sí, es la gran pregunta que acontece con este proceso de paz que parecería finalizar, digamos, con la consolidación de la desmilitarización de una de las guerrillas activas más antigua del continente, casi más de 50 años tienen las FARC en su lucha armada. Entonces, la pregunta que subyace, como aquella frase de Marx que decía que todo lo sagrado termina por profanarse, parecería que en América Latina, con este proceso de paz, se da vuelta una página muy importante en la historia de América Latina. Por ahí alguna gente nostálgica le dolerán estas palabras, pero bueno, hay que saber mirar para adelante. Me parece importante entonces analizar un poquito qué es lo que llevó a la FARC a después de 50 años, ¿sí? Como dicen en el fútbol, colgar los botines, adiós a las armas, o colgar el FAL, la Itaca o la Kalashnikov, lo que sea. Entonces, si vamos al primer slide, vamos a ir analizando distintas causas, distintos ejes que sumados hacen que
las FARC hayan decidido dejar las armas. La primera, una causa, no es que estamos haciendo un orden de prioridad, sino que las estamos simplemente enumerando. La primera, sin duda, tiene que ver con la pérdida de los líderes que tuvieron en un lapso de 3 años. Recuerdan, en el 2008, en enero, la Operación Fénix, iniciada por Colombia, viola la soberanía ecuatoriana y matan a Raúl Reyes, número 2, número 3 de las FARC. El mismo año, ¿sí? En marzo, 2 meses después de ese duro golpe para las FARC, muere el legendario Manuel Marulanda Vélez, un poquito él, salvando las distancias, Fidel Castro de las FARC. Ahí muere en la selva. El que lo reemplaza, o sea, el que pasa a ser número 1 de la FARC, Alfonso Cano, muere también abatido por el ejército colombiano. Manuel Marulanda no murió abatido por el ejército colombiano. Alfonso Cano sí, su reemplazante, muere 2 años después. Entonces, una de las primeras causas que tenemos es la pérdida muy importante que sufre la FARC de sus líderes. Si vamos al siguiente slide, no, nos quedamos en el anterior, no lo había visto. Es el tema de la globalización que sufre la izquierda, o que padece, o que acontece en la izquierda latinoamericana. Esta globalización que lleva a la consolidación de un discurso democrático en cual el poder se gana exclusivamente por las urnas. Uno puede estar de acuerdo, sí o no, pero la verdad es que ese discurso democrático va ganando poder, se va instalando en las sociedades del mundo. Después también tenemos la pérdida de valores ideológicos que se empiezan a dar en las bases de la FARC, en donde la salida o el ingreso a la guerrilla de la FARC empieza a darse por un tema económico, no digo en todas las bases, pero sí en gran parte de las bases de la FARC. Y también a partir de los años 80, 90, empieza a hacer estragos ideológicos el tema del narcotráfico, porque la divisa del narcotráfico empieza a inyectarse en la FARC, una, para hacer negocios personales, y dos, como la única manera también de solventar armamento frente al poderío del Estado colombiano, que viene siendo apoyado por los Estados Unidos, y también para poder combatir las zonas con el narcotráfico. El tercer factor, también muy importante, que llevan a la desmilitarización de la FARC, si vamos al siguiente slide, es la pérdida del apoyo en la región, ¿sí? Se empieza a consolidar el bloque regional UNASUR. En esa época estaba Álvaro Uribe, que estaba un poquito jugueteando con Colombia, que entro a UNASUR, que no entro, que entro, que no entro. Y una de las negociaciones que puso Álvaro Uribe, que si uno lo ve del lado colombiano también se entiende, es que UNASUR reconozca como ilegal a todos los grupos guerrilleros que combatían el Estado colombiano. Uno de los grandes, por ahí algunos dirán que han apoyado la FARC económicamente, otros dirán moralmente, era Hugo Chávez, ¿sí? Y Hugo Chávez pronuncia su famosa frase en el 2010, en agosto, en una locución de Aló Presidente, dice: las FARC no tienen futuro con las armas. Esto marcaría, ¿sí?, el principio del fin, y esto de que los líderes de la FARC empiecen a cuestionarse seriamente la idea de seguir o no seguir en la lucha armada. Finalmente, otro factor importantísimo, vamos al siguiente slide, que marca este camino de la FARC al proceso de paz, son los éxitos de sus colegas, digámoslo de cierta manera, el Frente Sandinista en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí en El Salvador, donde ustedes imagínense, la FARC en la selva, ven que estas dos guerrillas no solamente dejan las armas, no solamente se politizan, sino que además acceden al poder, como es el caso actual de El Salvador y el Frente Sandinista. Entonces, resumiendo, también la FARC, por último elemento que ven favorable para colgar los botines, que lo llamamos, es el tema también de que aparece Juan Manuel Santos, alguien que uno nunca sabe si es por conveniencia o por convicción. Empiezan a ver en la FARC el único camino hacia la reelección, hacia la pacificación de Colombia, y saben que de ganar también el uribismo, o sea, los que hoy en día se oponen firmemente
al apoyo al proceso de paz, verían por ahí una gran oportunidad de escapársele. Entonces, como que se alinean los astros en Colombia para que sea el ahora o nunca de la desmilitarización de las FARC, y quedarían algunas guerrillas todavía activas, por ahí el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Quedaría por ahí Sendero Luminoso, podríamos discutir en un programa, Marcelo, si es una guerrilla o qué es, porque es muy interesante lo que pasa en Perú con el Sendero Luminoso, pero lo que sí, seguramente la desmilitarización de la FARC, de concretarse, marcaría para muchos el fin de las guerrillas y de la lucha armada en América Latina. Ivonne. Muchas gracias. Para que rompo la pared que me tiraste, porque te mandé toda una pregunta y vos, buenas noches Ivonne, ¿cómo estás? Así que me mataste con esto. Así que Elsa, para romper un poco el hielo y sin dejar la seriedad que toca el tema, decinos tu opinión sobre lo que acaba de decir Damián. Sí, quería que me precises algo ya sobre lo mismo que estaba hablando. No es la primera vez que se intenta hacer un proceso de paz. Y la otra vez terminó con una multitud de dirigentes muertos. No es la primera vez. El primer proceso de paz se inició en la década de 1980. Se accede a la paz, se deponen las armas, se organizan en la Unión Patriótica a los guerrilleros y terminan con 3.000 dirigentes guerrilleros muertos, incluidos desde sus candidatos a presidente, pasando por los gobernadores, alcaldes, vuelven a las armas. Hay un segundo intento, se da en la década de 1990. Es el intento se da de la mano de Pastrana, de Andrés Pastrana. ¿Qué pasa? Están en plenas tratativas, pero ¿qué ordena Pastrana? El bombardeo de la Casa Verde. En la Casa Verde era un lugar donde se reunían no solamente los dirigentes de las guerrillas, sino que también hemos tenido la figura de Gabriel García Márquez, de líderes sociales, líderes políticos del continente, donde se estaba a punto de llegar a un acuerdo de paz, y Pastrana dice, no, ordena el bombardeo de la Casa Verde. Toda la dirigencia de la FARC se salva porque reciben un llamado y 5 minutos antes de producirse el bombardeo han ido. Se calma, vuelve otra vez a fines de la década de 1990. Estamos hablando del año 1999, estamos hablando del año 2000, pese a la instrumentación y la implementación del Plan Colombia, hay posibilidades de acuerdo. Están de tal manera dadas que Estados Unidos las consideran, junto con Naciones Unidas, no terroristas, sino fuerzas insurgentes. Le da la característica de insurgentes, ¿por qué? Porque tienen uniforme, porque controlan un territorio, estaban controlando el 40% del territorio colombiano, y porque les comprendían todos los convenios y los protocolos adicionales de Ginebra. Se estaba llegando otra vez en el camino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el 11 de septiembre del año 2001? El atentado a las Torres Gemelas. Automáticamente las FARC vuelven a ser consideradas terroristas y el proceso de paz queda abortado hasta ahora que se inicia. Yo realmente espero que llegue a buen puerto, que esta vez, que es la tercera, sea realmente la vencida. Siempre he sostenido que era un problema que tenían que resolver los colombianos, que le atañía al pueblo de Colombia resolver este conflicto. Espero que así sea. En las reuniones de UNASUR, yo como asesora de UNASUR propuse siempre que UNASUR fuera garante de estos acuerdos, porque esto también implica, ¿qué implica además para el pueblo de Colombia? Poder sacarse de encima las bases militares norteamericanas que tiene. Ahora bien, Estados Unidos nunca se va de buena manera de los lugares donde ha conseguido instalar bases. Voló la base de San Pedro Alcántara en el Amazonas bajo el gobierno de Lula, cuando Lula le pide que devuelva la base, provocando la muerte de 23 técnicos e ingenieros que estaban desarrollando el proyecto de lanzador satelital B1. Cuando se tiene que ir de Manta en el 2009, un año después, provoca un golpe de Estado en contra del presidente Correa para derrocarlo. ¿Y ahora qué instrumentó? Nos encontramos con la sorpresa de que misiones de paz de Naciones Unidas, al mando de un general argentino, que no son misiones de paz, siempre son misiones de ocupación que realizan tareas de seguridad interior en los países. Entonces, con la excusa de Naciones Unidas, garante de paz, a través de las misiones de paz, logra su permanencia en Colombia, y es muy probable que no veamos desactivadas
todas las bases que tiene, pese a los pedidos y a la lucha que sigue realizando el nuevo secretario de UNASUR, el expresidente Samper, que está, digamos, en una batalla campal, frontal, para que desaparezcan todas las bases militares norteamericanas de toda nuestra América. No, me quedé pensando esto. Si Estados Unidos no quiere, probablemente va a encontrar la forma de sabotearlo. Ahora, han cambiado las condiciones y en este momento quizás Estados Unidos puede ser que no les convenga esto. Carlos, por favor. No, yo creo que en este momento el mundo está nuevamente en una fase de disputa geopolítica muy fuerte. Ni siquiera definiría a Estados Unidos en el sentido de el mapa político, sino de dónde está el origen de los grandes conglomerados financieros, armamentistas, petroleros, mediáticos, que lo que están buscando a través de esos tres grandes instrumentos, que son los dos tratados internacionales de libre comercio, el transpacífico y el transatlántico, y el Tratado de Desregulación de Servicios, un modelo de gobierno del mundo por parte de las empresas y de esos grandes conglomerados. Entonces, los que en Naciones Unidas, en las votaciones, en las posiciones internacionales, asumen una posición distinta, y aquí hay un eje muy fuerte formado por China-Rusia, digamos, al cual América Latina, en lo que iba de este siglo, hasta hace poco tiempo se había inclinado también, con los BRICS, con las posiciones internacionales, con el tema del pago soberano de la deuda, con tantas otras cosas, con el rechazo al ALCA, bueno, infinidad de posiciones. Hay una disputa ahí. Entonces, Estados Unidos no va a renunciar a esto, digamos. Yo creo que son condiciones para cierta distensión, que es lo que ha pasado con la apertura de relaciones con Cuba, el papel que ha tenido Cuba y Raúl Castro particularmente en la configuración de este acuerdo de paz también, pero al mismo tiempo, la desestabilización en Venezuela, la desestabilización del gobierno de Brasil y la desestabilización y la derrota del gobierno en Argentina. Quiere decir que pueden haber cambiado las condiciones para la intervención militar directa y se han de alguna manera reemplazado o desplazado hacia formas más sutiles, digamos, esta cuestión de los golpes blandos. Pero el control militar y el control político de la región no solamente creo que no ha terminado, sino que creo que adquiere nuevas formas, pero que viene con una intensidad y con una decisión muy, pero muy fuerte. De hecho, quisiera agregarte un dato. En el informe anual sobre terrorismo mundial que dio a conocer Estados Unidos en la primera semana de junio de este año, a pesar de las tratativas de paz y que están casi los acuerdos de paz finalizados, sigue reconociendo a la FARC como movimiento terrorista. Bien, hasta acá llegamos. No podemos seguir, que ese blog, Dami, como siempre, impecable, a pesar de hielo que me tiraste hoy, pero impecable tu columna como siempre. Ya volvemos en el segundo bloque, así que no se vaya, ya volvemos. Bien, acá estamos, interesantísimo. Indudablemente está siendo un programa que va a generar mucho interés y además creo que aprendemos muchas cosas que no la teníamos tan clara. Pero antes de volver con los invitados, los voy a llevar a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Es tan cierta la dependencia en materia de armas de Colombia con los Estados Unidos como el hecho de que ningún otro bloque regional o país ofrece préstamos serios en materia de armamento que le permitan al gobierno colombiano prescindir de la ayuda norteamericana para combatir las armas y la logística de las narcoestructuras infladas con los millonarios ingresos que genera la gran demanda y la ilegalidad del negocio del narcotráfico. Vale la pena recordar que junto con la industria armamentística, el narcotráfico es el negocio que más dinero mueve a nivel global. El proyecto de crear un Consejo de Defensa Regional en Sudamérica con la UNASUR, hoy casi marchitado, podría haber actuado como una especie de leviatán u órgano regidor del armamento en el continente.
Dicho consejo había evaluado seriamente en su momento la posibilidad de financiar parte de la ayuda militar que Colombia necesita para combatir los narcogrupos armados y así romper, más no sea, una pequeña parte de la dependencia colombiana con el gran hermano del norte. Pero ese propósito, por ahora, parece haber quedado enterrado con la nueva tendencia geopolítica regional que impera actualmente. Colombia, a nivel regional, es uno de los países que invierte el mayor porcentaje de su Producto Bruto Interno en el sector de la defensa. Más del 4%, duplicando la media latinoamericana. Asimismo, es el país con mayor porcentaje latinoamericanos de efectivos de fuerzas del orden por habitante, 6,5 por 1000 habitantes. Es el tercer país del mundo en recibir ayuda financiera para gastos militares de parte de Estados Unidos. Está atrás de Israel y Egipto. Es de mencionar también que Colombia ocupa en materia de paz global interna y violación de los derechos humanos los puestos más bajos del mundo y la peor calificación en América Latina. Se calcula también que posee 10.000 niños soldados en el territorio. Pese a lo que muchos creen, las relaciones entre Rusia y Colombia se han afianzado en los últimos años. Para Rusia, se trata de alcanzar lo que se llama en términos geopolíticos una cabeza de puente, es decir, la pasarela que tiene en este caso Estados Unidos en la región a través de Colombia. En los últimos años se han firmado convenios entre ambos países en temas varios como hidrocarburos, industria de capital riesgo, sostenibilidad e innovación industrial del sector minero energético, exportaciones al mercado ruso y meteorología. Sí, indudablemente es un tema muy interesante y preocupante y esperamos que se pueda, volviendo al tema de este conflicto, que se pueda resolver. En este momento, Carlos se tiene que retirar, sí. No hay problema, seguiremos con las preguntas. Mil disculpas, muy agradecido, felicitarlos por el programa. Y este tema yo tengo una visión muy positiva del proceso, pero no romántica, digamos, ¿no? Es decir, está bien. Es un paso adelante, pero indudablemente está inscrito en un marco de mucha inestabilidad mundial y regional, donde yo tampoco apuesto a que este proceso de paz implica que no siga habiendo una presencia militar muy fuerte del imperio en la región. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. No, él se había quedado pendiente la pregunta de Marcelo, ¿no? ¿Cómo nos convence que los intereses de los Estados Unidos son nuestros intereses en realidad? O sea, ¿cómo? Claro, Marcelo decía que con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cómo es posible? Y es posible porque las Fuerzas Armadas que hemos tenido en nuestro continente, muchos de nuestros países hermanos las siguen teniendo, no son soldados del pueblo, no es el tema de la nación o del pueblo en armas del soldado, sino que normalmente han sido fuerzas armadas de élite selectivas, donde los oficiales eran de las familias más ricas, de las familias más patricias, de las oligarquías, en una alianza de clases entre los poderosos. Entonces, nunca sintieron que formaban parte del pueblo ni que tenían que defender al pueblo. No son los ejércitos ni bolivarianos, ni el ejército sanmartinianos, ni los ejércitos de la independencia a los que nosotros estábamos acostumbrados, donde eran ejércitos de pueblos. No son tampoco el ejército cubano, que nació con el ejército de pueblo, o el de Vietnam, el de China, donde son pueblos en armas que se levantan. No han sido esos. O sea, derrotado todo el proceso independentista de España, donde las oligarquías se hacen cargo de todo, normalmente aliadas a la potencia de turnos, es decir, a intereses foráneos que nada tenían que ver con los propios pueblos, las Fuerzas Armadas se instrumentan en base a elementos de esas sociedades. Bueno, eso me acuerdo que lo decía el embajador de Venezuela. El embajador de Venezuela acá en la Argentina comentaba eso, que ellos tienen otra estructura. Exactamente, porque nosotros asistimos hoy fundamentalmente en Venezuela, pero también en Bolivia,
a ejércitos, fuerzas armadas de otras características, o sea, fuerzas armadas sin nacidas una cúpula aristocrática que la dirija. Ya no la tienen a la cúpula aristocrática, entonces es desde las mismas entrañas del pueblo se conforman estas fuerzas armadas conjuntamente con las milicias, que las milicias son ciudadanos, hombres y mujeres que reciben instrucción militar y que están capacitados para defender a sus lugares, a sus casas, su lugar de trabajo, su barrio, su esquina, su ciudad, su provincia. Llegado el momento, es otra concepción. Esa penetración cultural que nos deforma, a veces nos hace ver cosas absurdas. Porque si uno plantea esto, seguramente de algunos sectores dirían cómo, que van a rearmar, van a armar a la población, eso es una actitud totalitaria. Y sin embargo, eso pasa en Suiza. En Suiza cada ciudadano tiene un fusil y tiene esa obligación. Vos no lo tenés solamente en Suiza, vos lo tenés en un país tan diferente a Suiza como es Nueva Zelanda. Es decir, en Cuba uno también tiene parte de la población civil, más allá de las fuerzas armadas lo tiene. Uno lo entiende. No, pero esto pasa, exactamente. ¿Y por qué? Y porque es necesario, es decir, y sobre todo en países como los nuestros, cuando nosotros tenemos recursos naturales que son tan estratégicos, es decir, para la vida, tarde o temprano, de cualquier manera, de maneras más sutiles a las maneras más violentas, van a venir por ellos. Y si vienen de manera violenta, vos tenés que estar preparado para defenderte. Y la mejor defensa es una nación o un pueblo en armas. Además, ningún proyecto realmente de liberación nacional, de soberanía política, de independencia económica, un proyecto que sea liberador, independentista, nace de la conjunción pueblo-fuerzas armadas, de una conjunción cívico-militar. Si vos no tenés esa conjunción cívico-militar, tu proyecto no resiste. Esta conjunción cívico-militar le está posibilitando a Venezuela resistir los embates internos y externos, de poderes internos aliados a poderes externos para tumbar la revolución bolivariana. Lo mismo pasa con Cuba, es lo que pasó y hasta con Siria, Cuba, como hablábamos anteriormente. En la resistencia, los suizos han sabido llevarlo a cabo también en esta conjunción que ellos han tenido. Nueva Zelanda la tiene ahora. Entonces, ahora, Elsa, para que se entienda un poco estas siglas, ¿no? Porque a veces no, para los que no están, no lo tienen cotidianamente ese tema. ¿Fue negativa la aparición de, además de las FARC, el ELN y el EPL? O sea, ¿qué diferencias ideológicas claro, hay entre estos grupos? ¿Por qué surge posteriormente? Porque se atomiza, cuando hay, en vez de columnarse todos en un solo movimiento revolucionario, uno siempre ve esa atomización de grupos. En Colombia son casos muy particulares. Algunas de las guerrillas vienen de los movimientos de los campesinos que se levantaron en armas para resistir no solamente los despojos, sino de la tierra arrasada y lo demás. Claro, confluyen movimientos obreros, confluyen movimientos de intelectuales y se van desarrollando en distintas zonas y en algunos predominan, hay algunas diferencias ideológicas seguramente, algunos quizás más ligados al influjo de lo que vos decías de la revolución cubana o a los influjos marxistas-leninistas, otros no al marxismo-leninismo, sino que responden a idiosincrasias propias de Colombia, pero en definitiva las guerrillas colombianas, sea el ELN, sea la FARC, EP o Ejército del Pueblo, tienen características que son netamente propias de Colombia, más allá de la ideología que puedan haber tenido algunos de sus integrantes. Combinarse en una sola fuerza. Hubo un momento que tuvieron un acuerdo. Vos tenías la FARC, Ejército del Pueblo, Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que ahora se está planteando hacer ellos también la paz. Y marcharon durante muchísimo tiempo juntos. Y después hubo diferencias que nunca se explicaron de manera clara, que era lo que posibilitó la ruptura de los frentes y que cada uno siguiera por su camino. Pero hoy, en el caso de que se logre la paz, ¿es solo con las FARC o con todos los grupos? En este primer paso es con las FARC. Ahora, queda pendiente el Ejército de Liberación Nacional, que están en tratativas y están en conversaciones secretas, donde el garante es el presidente Correa en Ecuador, que también están negociando. Yo creo que si todos logran, digamos, los acuerdos de paz, seguramente terminarán confluyendo
en una fuerza política, todos, junto con las organizaciones de derechos humanos, los movimientos campesinos, los movimientos indígenas. Ahora, ¿y qué papel juegan los paramilitares en todo eso? Y el papel que juegan los paramilitares, que todavía no los han desactivado, siguen estando en actividad. Se ha hecho muy difícil y pueden hacerte fracasar de alguna manera, o no los acuerdos, es decir, en los acuerdos de paz, que no se alcance al final el resultado el que se espera, porque a las Fuerzas Armadas las han podido controlar. Los paramilitares se le ha salido un poco del control del gobierno colombiano, siguen respondiendo a Uribe, es decir, el poder de Uribe todavía es muy fuerte, y entonces son conflictos que van a tener que resolver. La paz es un largo camino de piedras y de espinas. Claro, en Colombia. Que esperemos haya un comienzo. Que sea un inicio, y esperemos que haya un final donde al final tengamos la flor más hermosa, que es la flor de la paz para el pueblo colombiano y para que Colombia pueda encontrar definitivamente su destino. Bueno, hablábamos antes de comenzar el programa sobre la posibilidad de que en realidad América Latina termine experimentando situaciones como las que se están viviendo en Medio Oriente, donde los estados son realmente dinamitados para de esa manera sea mucho más fácil el saqueo. ¿Existe esa posibilidad? No, yo creo que van a hacer todo lo posible, pero creo que no lo van a conseguir. Yo tengo mucha confianza en nuestros pueblos. Pero sí está la idea. Está la idea. Somos pueblos que hemos sufrido mucho, hemos tenido muchas dictaduras militares, tenemos muchos muertos, tenemos muchos desaparecidos, tenemos muchos torturados, tenemos sobrevivientes. Hemos sufrido todo lo que teníamos que sufrir y lo que se podría sufrir, lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo, ¿no? Porque tenemos represiones a lo largo y a lo ancho, digamos, de toda nuestra América vigente, sabemos lo que pasa. Sí, entonces, no somos pueblos amantes de guerras, creo que vamos a tratar de impedir llegar a guerras civiles, porque si vamos a guerras civiles vamos a terminar seguramente desintegrándonos y el precio va a ser altísimo. Para cerrar, Elsa, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero no quisiera irme, hablaste tanto de las bases militares sin que vos hables lo que está sucediendo acá en la Argentina. Lo que sí te pido que sea cortito, más que nada para que acá también se empiece a entender la importancia. Disculpa, hay dos cosas, de las bases militares y cuál es la situación de las Fuerzas Armadas argentinas. Si bien nos fuimos del tema de Colombia, sería interesante por esto que me hablabas de la estructura. El tema de las bases militares, hay un proyecto de instalar una base militar para luchar contra el terrorismo bajo esta excusa y el narcotráfico en la provincia de Misiones, muy cerca de la zona de la Triple Frontera, donde en uno de los lugares más estratégicos del acuífero guaraní, que es la cuarta reserva de agua subterránea dulce más importante del mundo, que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y el otro intento es disfrazado de apoyo logístico para las expediciones científicas en Ushuaia, que permite, junto con Malvinas, ocupada por Gran Bretaña, base de la OTAN, no solamente el control del océano Atlántico y Pacífico y proyectándose hacia el Índico, sino el control de todas las riquezas que se encuentran en nuestra plataforma continental, y el control en la proyección hacia la Antártida, donde en los sectores justamente donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, minerales altamente estratégicos, además es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, y la prohibición para explotar todas estas riquezas culmina en el año 2041, hay voluntad de prorrogarlo por 50 años más, pero Estados Unidos y sus aliados dicen que no es. Entonces, estos pretextos sirven para terminar de cercar en toda la región, con bases encubiertas o bases descubiertas, todas las zonas donde están todos los recursos naturales estratégicos. Y con respecto a nuestras Fuerzas Armadas, debo reconocer y debo decir con todo el dolor de mi alma que les falta instrucción, no tienen armamentos, no están ni capacitadas ni en aptitudes de defender absolutamente nada, porque prácticamente son inexistentes. No se ha revertido absolutamente nada,
pese a que estas nuevas generaciones de militares, que son profesionales, han sido educados en democracia y han sido educados en el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, las nuevas generaciones, pero estamos absolutamente indefensos e inermes. Gracias, Elsa. Gracias a ustedes. Impecable, realmente muy bueno y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Realmente estuvo muy interesante. En el proceso hemos perdido de vista una de las máximas leyes de las guerras de guerrillas. La guerrilla gana si no pierde. El ejército pierde si no gana. Esto es todo por hoy en Humo y Espejos.